Entonces, más que tratar de pensar eso como quién llegó primero, quién fue el primer campo del saber secularizado, lo interesante es ver cómo esos procesos que Portantiero va a describir cuando se refiere a la sociología como una ciencia de la crisis, la sociología va a consumar toda una serie de procesos que ya se vienen dando en el mundo occidental desde hacía varios siglos. Y que la sociología como ciencia de la crisis es interesante ver la historia en ese sentido del surgimiento de la disciplina, la historia de los orígenes de la sociología, tal como se llama el texto de Portantiero, porque allí se van a condensar toda una serie de procesos que uno puede rastrear desde siglos anteriores y que sí van a condensar, si se quiere, un montón de perspectivas, puntos de vista que ya estaban presentes y que se conjugan en esa nueva disciplina que fue la sociología. Como ustedes van a ver ahí, la idea de pensar a la sociología como una ciencia de la crisis, ¿qué implica? ¿Una sociología con un fuerte espíritu crítico o una sociología más tendiente a ser pensada como una disciplina conservadora? ¿Qué encontraron ahí? La segunda, o sea, como una disciplina conservadora que buscaba ejercer el orden que se tenía en el medioevo. Muy bien. Alguien que leyó Portantiero. ¿Cómo es su nombre? Maximiliano. Maximiliano, muy bien. Después dígame el apellido, así le ponemos más nota. ¿Están todos de acuerdo con eso o está verseando Maximiliano? Pues guarda, puede ser que sea un chanta que está hablando sin saber. Y si ustedes no leyeron el texto, nunca lo sabrán. ¿Está diciendo la verdad Maximiliano o está verseando? Es una reacción frente a ciertos cambios, de los cuales todavía no hablamos, para garantizar el funcionamiento de cierto orden. Eso implica una ciencia de la crisis en los términos que ustedes lo van a encontrar ahí. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Cuáles son los efectos y efectos de qué cambios son aquellos con los que se encuentran estos primeros sociólogos? ¿Sí? Portantiero va a hablar de los efectos del industrialismo. Y en esos efectos del industrialismo, él va a marcar un efecto que a él le parece importante por una serie de razones que no están tratadas en el texto, pero que uno puede intuir, que es la aparición de un nuevo actor, que es el obrero de las fábricas, el proletariado de las fábricas, dice Portantiero. Un nuevo actor que empieza a tener una importancia cada vez más central en los procesos de desarrollo del modo de producción capitalista. En la lectura de los cuales nos vamos a concentrar mejor cuando leamos juntos a Marx. Sin embargo, ese no es el único efecto que tuvo el proceso de industrialización, la revolución industrial, sobre las sociedades en su conjunto. Ustedes piensen cómo en las formas anteriores de pensar esa vida en común que nosotros hablamos en la clase anterior, siempre había algo que lo señalábamos, que aparecía como central para esa integración social, viviendo de forma más o menos estable, que eran ciertos valores que llamábamos lectura religiosa del mundo, ética en el caso de los griegos, lectura religiosa del mundo en el caso de la Edad Media. Es decir, que las formas de integración social siempre
siempre descansan sobre ciertos significados compartidos entre esos miembros de la comunidad que viven juntos. Descansan sobre significados compartidos. La idea de valores, costumbres, tradiciones, son esos significados compartidos que permiten que esa comunidad viva junta. Esos valores, entonces, a los que comienza a corroer el proceso de industrialización, dentro del desarrollo del modo de producción capitalista, etcétera, etcétera, esos valores van a ser, esos significados comunes van a ser centrales para la forma de integración. ¿Cuáles son los valores que esa industrialización, cuáles son esos significados compartidos que esa industrialización va a comenzar a corroer? En primer lugar, los procesos de urbanización que implica la revolución industrial, y ahora, bueno, ya que me acordé, al mismo tiempo que Maquiavelo escribe El Príncipe, Moro escribe La Utopía. ¿Alguien escuchó hablar de Tomás Moro? ¿Cómo? Ah, muy bien. ¿Puede contarnos entonces de qué se trata? ¿Pero alguien sabe quién es Tomás Moro? ¿No? ¿Nunca escucharon hablar? Bueno, ella sí, pero el resto, ¿no? Santo Tomás Moro, el santo de los políticos, es Santo Tomás Moro. Era el canciller de Enrique VIII, un rey que se caracterizó por tratar de forma no muy amable a sus esposas, decapitándolas, básicamente 3 de 5 o 2 de 5, ¿no? Y también lo decapitó a Moro. Moro era un católico que se opuso a que Enrique VIII se divorcie de su mujer, que era Catalina de Aragón, si no me equivoco, era española. Enrique VIII, como Catalina de Aragón no le daba hijos varones, quiere divorciarse. Tomás Moro se opone a ese divorcio. Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica, crea la Iglesia Anglicana, se divorcia y lo matan a Tomás Moro, y luego pasa a ser Santo Tomás Moro, el santo, ¿cómo se llama el santo? Hay un adjetivo, pero el santo de los políticos, como yo dije, patrono de los políticos. Gracias. Moro, en ese libro La Utopía, tiene una frase que está bien escrita, digamos, y que aparte uno tiende a acordarse de esa frase, y acordándose de esa frase se acuerda de los procesos de urbanización. Tomás Moro escribe La Utopía, que es un libro sobre un náufrago que se pierde en una isla que no estaba en los mapas, que es la isla de Utopía. Utopía significa un no lugar, un ningún lugar en griego. La isla de Utopía, y es una sociedad, encuentra una sociedad totalmente pacífica y organizada, ¿no? Donde no hay violencia, no hay Estado, ¿no? Sino que es una sociedad perfectamente organizada. Entonces de ahí llega el personaje de Moro, que es un inglés, llega a Utopía, y cuando tiene que contar cómo vive él en Inglaterra, dice: no, en mi país las ovejas se comen a los hombres. Esa frase, ¿qué significa? Esto de que las ovejas se comen a los hombres. Esos procesos de urbanización comienzan en la Revolución Industrial, cuando comienza el cercado de tierras que hasta ese momento se dedicaban al cultivo para poner ovejas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se comerciaban y que comienza a explotarse de forma intensiva en esa revolución industrial es el mercado de la lana, de las telas, ¿sí? La máquina a vapor es el instrumento tecnológico que permite esa revolución industrial, y para una de las cosas que se usaba era precisamente para hilar y para tejer, ¿sí?
Por lo tanto, Moro, al decir las ovejas se comen a los hombres, está explicando cómo se cercaban esas tierras que hasta ese momento los campesinos cultivaban, parte de su ganancia se la daban, parte de su producto se lo daban al señor feudal y con la otra parte comían ellos cuando podían, cómo el proceso de la revolución industrial implica que esos campos son cercados, la gente es expulsada y se ponen ovejas en esos campos. ¿Y dónde se iba esa gente expulsada de los campos? A las ciudades. Por lo tanto, se da un proceso de urbanización que tiene efectos importantes sobre esos valores, tradiciones y costumbres de los que veníamos hablando como forma de integración social. Fíjense cómo lo pone Portantiero en la página 11 de su texto. Habíamos dicho recién, creo que en la copia que ustedes tienen es la página 3 o 4. Habíamos hablado recién de la autonomización de esa idea de sociedad. No necesitan buscarlo ahora, no se preocupen, anoten página 11 y anoten alienación. Alienación. Y busquen esa palabra en el texto y ahí van a encontrar lo que estoy leyendo. Al romper la alienación con el Estado, los temas de la sociedad civil, pasan a ser motivo autónomo de investigación. Es el penúltimo paso hacia la secularización del estudio sobre los hombres y sus relaciones mutuas. Penúltimo paso hacia la secularización del estudio de las personas. Es decir, fíjense cómo ese proceso de secularización sigue y este sería, para Portantiero, el penúltimo paso de ese proceso de secularización. El psicoanálisis en el siglo XX conquistaría un nuevo territorio, el de la indagación sobre las causas profundas de la conducta, ¿no? El psicoanálisis sería ese último paso de la secularización, según Portantiero, ese último paso de la secularización del estudio sobre las personas y sus relaciones. Si se quiere, entonces, lo que nos está mostrando Portantiero es que la sociología llega tarde a ese proceso a secularizar el estudio. ¿Pero por qué? Porque hasta ese momento no había un objeto estudiable desde el punto de vista en que lo hace la sociología. Y si no hay objeto, menos va a haber una disciplina que lo estudie. La idea de sociedad civil es un fruto, digamos, ¿no? La profundización de esas relaciones sociales es un fruto de ese proceso de industrialización desde la lectura que hace Portantiero. Por lo tanto, tenemos sociedades en crisis que aparentemente comienzan a desintegrarse. Se pierde esa lectura religiosa del mundo, procesos rápidos de urbanización, gente que viene a las ciudades, vive hacinada, enferma, en condiciones deplorables de higiene, ¿sí? Cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, ¿no? En ese mismo momento hay viajes de descubrimiento, llegan europeos a Tailandia o a lo que hoy es Tailandia y se encuentran con esas playas de la gente y obviamente pretenden quedarse a vivir ahí, ¿no? Después de vivir en París, hacinados, hambrientos, enfermos, ¿no? Haciendo pis y caca en un tacho que lo tiraban por la ventana, digamos, entonces uno tenía que ir mirando para arriba si caminaba por la calle para no ser ensuciado por esos desechos, etc., ¿no? Estos padres fundadores de lo que después fue la sociología, estas personas interesadas en el desarrollo de ese vivir juntos, en los problemas que se generan, en esa aparente desintegración del mundo, ¿de qué iban a echar mano en el momento en que tienen que comenzar a pensar en dar explicaciones para esos problemas? Van a echar mano a aquello que ya tienen disponible como herramienta de indagación sobre los problemas. ¿Y qué les parece? ¿Cuáles son las herramientas que tienen disponibles para intentar explicar sucesos que están viendo son críticos, desintegradores y traumáticos? ¿Qué les parece?